Bienvenidos y buenas noches, amigos televidentes, a un programa más de Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. Este producto educomunicacional se genera aquí, en la Universidad Técnica del Norte, primer centro de educación de la zona norte del país, amigo, amiga televidente. También nos puede seguir a través de la señal de Radio Universitaria en su dial 101.1, frecuencia modulada. Como ustedes saben, en este espacio educomunicacional se analizan temas coyunturales. Uno de ellos es que nos ha generado bastante intriga, bastante sabor a conocer más el tema de la radio. Justamente el 13 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Radio y es importante de que ustedes tengan la mayor cantidad de elementos para conocer cómo se hace radio, para qué se hace radio, con qué elementos se hace radio, la incidencia de la radio no solamente en el país, sino aquí en la provincia de Imbabura. Antes de presentarles a nuestros invitados, amigos televidentes, muchos de ellos con una dilatada experiencia en radio comercial, en radio comunitaria, es importante que ustedes conozcan el punto de vista de la ciudadanía. Nuestro equipo de producción, nuestro equipo periodístico, salió a las calles de la ciudad de Ibarra y les preguntó acerca de qué conocen sobre la radio acá en Imbabura. Veamos esas reacciones y de inmediato continuamos con su programa Visión Universitaria. Es muy bueno también, sí, nos ayuda bastante, al menos cuando vamos viajando, siempre escuchamos la radio. No escucho radio, la verdad. Hace falta de costumbre, tal vez. Es un medio de comunicación en el cual nosotros podemos expresarnos. Que es un buen medio de comunicación porque estamos en cualquier lugar y la ponemos y de paso nos informamos. Antes escuchaba la radio, sí. Igual es un medio preciso también para escuchar información. Pero hoy por hoy más yo paso en la red social. La radio, bueno, yo personalmente yo no escucho mucho la radio, de repente, porque antes lo solía hacer, hoy no mucho. De la radio sí, ¿no? La radio sí la escuchamos mucho. Y de la universidad también, la universidad tiene un poquito más de credibilidad. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Ustedes pudieron observar la opinión que tiene la ciudadanía acerca de la radio. Ahora sí, les voy a presentar a mis invitados. Está dividido en dos bloques. Ya en el siguiente bloque ya nos acompañará Luis Viteri, radiodifusor conocido acá de la provincia de Imbabura, de Radio Imperio, que ha tenido una dilatada trayectoria en este ámbito. También nos acompaña Mónica Vaca de Radio Tu Generación y Radio Caricia. Y nos acompaña también Segundo Cabascango, una radio comunitaria, Radio Ilumán. Así que les vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Buenas noches, gracias por asistir a este espacio de opinión. Justamente, ¿qué significa para ustedes hacer radio? Segundo, bienvenido y buenas noches. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Primeramente, permítame saludar también en mi lengua materna, Tucuya Ricucunata, Yupaychani Nishpanipanchi, hasta Ungaricaipi. Bueno, para nosotros la radio significa también donde nosotros tenemos que comunicarnos también lo que nosotros hacemos, nuestras actividades a toda la ciudadanía, a los comuneros. Entonces eso ha sido para nosotros, o para mí, el significado como radio. Así es, la misma pregunta, Mónica, ¿qué significa para usted hacer radio? Bueno, antes que nada, buenas noches a la gente que nos está mirando y escuchando a través de la pantalla de UTV. A usted, Pablo, muchísimas gracias la invitación. Bueno, radio por más de aproximadamente 15 años haciendo, imagínese lo que significa para mí la radio, además de ser mi fuente de trabajo, ha sido, gracias a Dios, digo yo,
que me paguen por hacer un trabajo que a mí me gusta, por hacer lo que a mí me gusta, por cumplir un sueño que siempre he querido, he anhelado. Imagínense lo que puede significar para mí. La radio es un complemento completamente. Todos los días cuando uno se levanta dice, bueno, voy a hacer mi trabajo, me están pagando para esto, para hacer lo que a mí me gusta. Entonces, definitivamente, y como usted lo comentó extra micrófonos, para mí la radio se convierte en una pasión. El transmitir noticias, sean estas buenas o positivas, el entrevistar a gente no solamente de Imbabura, del Ecuador, es realmente importante, interesante. Solo quienes estamos en este mundo de la comunicación, de la radio en este particular, sabemos lo lindo, o sea, lo fantástico que es hacer radio. Así es, mucho se ha hablado sobre el rol que debe cumplir la radio. Para citarles un ejemplo, cuando había los medios impresos, era la predominancia, luego pasamos al imperio de la radio, y con el aparecimiento de la televisión mencionaban que la radio va a desaparecer, y obviamente ha girado o ha cambiado su rol. Desde el punto de vista de una radio comercial, Mónica, ¿usted considera cuál es el rol que debe jugar actualmente la radio? Bueno, yo creo que la radio debe actualmente ir a la par de la tecnología. Para que no desaparezca la radio, debemos estar a la par de la tecnología. Quienes hacemos radio por más de 10 años y nuestro colega, el licenciado Luis Viteri, en el próximo bloque nos comentará mucho mejor este particular, el ir innovando en el tema de radio, ir con la tecnología de la mano, es algo de lo que nada ni nadie debemos quedar fuera de redes sociales, de manejar un canal en YouTube o tener el tema de las páginas web, porque quienes no estamos en la era digital estamos haciendo radio, de a poco creo yo que de alguna forma vamos a desaparecer incluso. Por eso ahora es tan importante que si tenemos una radio haya redes sociales, que la gente que estamos en radio tengamos redes sociales o la página web para de esta forma poder, usted sabe que la gente ahora sale de casa, deja de escuchar radio, está en la oficina y lo primero que hace es, quién sabe, poner videos en el internet, en su computador, o radios online, o mirar a través de Facebook las transmisiones de algún programa, etcétera. Entonces, la idea con el tema de la radio en la actualidad es ir de la mano de la tecnología. Segundo, ¿cuál es su visión? ¿Usted considera que cuál debería ser, en este caso, desde la perspectiva de radios comunitarias, cuál debería ser el rol que se deba cumplir en la actualidad? Yo creo que actualmente, tal vez de mi parte, como veo, todos podemos hacer una radio. Yo creo que como avanza la tecnología, entonces nosotros creo que a veces por falta de conocimiento, creo que tal vez no tenemos mucha importancia también hacer una radio. Entonces yo creo que todos podemos y todos tenemos que ser parte también para aprender también lo que es la radio, ¿no? Entonces eso es lo que yo, desde mi punto de vista, entonces eso puedo decirme. Justamente, pero las cifras no son muy alentadoras en cuanto al consumo de la radio. Ha habido varias investigaciones que determinan que los públicos objetivos de las personas que consumen radios son las de nuestra generación, es decir, las personas que van de 35 a 55 años consumen radio. Pero ¿qué hacer frente a los nuevos públicos, tanto para la radio comercial como para la radio comunitaria, que son los que más consumen el hecho de la tecnología? Los jóvenes, que denominados los millennials, jóvenes de 18 a 25 años, pasan conectados aproximadamente de 10 a 12 horas diarias a tema de redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo llegar a ellos cuando sabemos que las personas que consumen radio tradicional no necesariamente acceden a las redes sociales, por ejemplo? Bueno, yo creo que en este caso, o sea, como usted lo mencionó, Pablo, el tema de los jóvenes, la generación llamada los millennials, efectivamente con ellos yo creo que hay que trabajar muchísimo con este público objetivo, si quisiéramos como radio comercial que ese sea nuestro público objetivo, indudablemente, pero en este tema yo creo que debemos ir a la par
insisto, de la tecnología, porque los chicos de ahora, esta generación, ellos van a estar y están en redes sociales. Imagínense lo que acaba de decir usted, de 10 a 12 horas diarias conectados al internet, a redes sociales. Ellos por lo regular cogen el teléfono, se descargan aplicaciones para escuchar música, dicen, o sea, ellos saben más que uno de tecnología. Entonces, con ellos es un arduo trabajo que tiene que ir de la mano de la tecnología. ¿Qué es lo que les gusta a ellos? ¿Qué es lo que quisieran escuchar ellos? ¿Mediante qué aplicación o de qué forma podríamos llegar a ellos con la radio? O sea, que podamos hacerlo a través de las redes sociales, ir, no sé, tal vez compartir con ellos el tema de música en cuanto a gustos, si quisiéramos, insisto, llegar a ese público objetivo con nuestra radio comercial. Así es, en radio comercial se podría hacer eso. Exactamente. Pero en radio comunitaria se habla mucho de que la radio es el medio de comunicación de mayor penetración, es decir, aquí en el Ecuador hay un estudio que determina que por cada 15.000 habitantes tenemos un receptor de radio. ¿Cuál es la experiencia que ustedes aplicaron en Radio Lumán específicamente para poder llegar a todas las comunidades? Nos gustaría que nos comente eso, por favor. Bueno, primeramente nosotros iniciamos ya con la frecuencia normal desde el año 2000. Nosotros primeramente hemos, más que todo para que las comunidades se vinculen también a la programación, a la radio, escuchar la radio, fue a través de, especialmente por nuestro idioma quichua. Entonces por eso, entonces, y al mismo tiempo también la música andina que también nosotros valoramos bastante, ¿no? Entonces en las comunidades, entonces eso es un poco, hemos impactado también a las comunidades, entonces y además también hablamos también de los saberes ancestrales, todo lo que nosotros lo que nos han dejado también nuestros padres, nuestros abuelos, las creencias, los conocimientos. Entonces eso nosotros a través de la radio comunicamos y la gente ya van asumiendo también a la programación, a la radio, escuchando. Entonces eso nosotros hemos invitado también para que la ciudadanía, el pueblo quichua, que sean parte también de la radio, de la programación. Entonces eso, la primera experiencia que nosotros hemos aprendido también como radio. Usted nos comentaba que tienen dos espacios informativos, uno en la mañana y otro en la noche, es un espacio de noticias. Obviamente, ¿cuáles son los públicos que más demandan esos servicios de información en la Radio Lumán? Bueno, nosotros, mi primera experiencia desde hace unos 2 años, estoy como reportero comunitario, entonces yo he visitado también a las comunidades, donde usted sabe que ahí se escucha también muchas necesidades, y actualmente no cuentan también con los servicios básicos en las villas, estamos ya informando también de las mingas, de la parte cultural, la parte de identidad. Entonces, eso nosotros hemos hecho, mi primera experiencia en los 2 años como reportero. Entonces, a veces la gente o los moradores, los presidentes de las comunidades empezaron ya a escuchar la radio o invitar también como a un reportero, decir, bueno, aquí tenemos una actividad. Entonces nosotros siempre estamos ya presentes ahí en cualquier actividad cultural, mingas, en cambio de mando de la directiva. Entonces eso ha sido para nosotros un trabajo más en las comunidades. Y asimismo también, usted sabe que también hablamos también en la parte vestimenta, como poco a poco se va perdiendo también la vestimenta. Actualmente los jóvenes, los niños ya no se visten también nuestra ropa típica, se podría decir, y asimismo también la comida, la gastronomía andina también se va perdiendo. Actualmente más se consume también el alimento, como se les conoce también la comida chatarra, pero para nosotros fue papita con nabo, zambito con morocho. Bueno, eso era lo tradicional, lo costumbre. Entonces también para nosotros es importante como un noticiero comunitario para informarle también a toda la ciudadanía, a toda la colectividad. En teoría se menciona que los medios de comunicación son extensiones del cuerpo humano, ¿no? Entonces se habla que las vistas de la televisión, las manos de la prensa y obviamente la voz de las radios. ¿Cómo lograr, obviamente, lo que mencionaba, ¿no? En la radio comunitaria, cómo entenderlo en la radio comercial cuando se habla de que hay esa cercanía con el oyente, hay esa cercanía
en territorio, en la radio comercial se puede hacer eso. Claro, yo creo que, o sea, evidentemente se puede hacer eso también, ¿no? Debemos tomar en cuenta que la radio es ese medio de comunicación con el que usted se siente acompañado. Usted está en casa, está en el carro, está en su lugar de trabajo, está realizando alguna actividad y al escuchar a una persona en la radio, usted sabe que está acompañado, que no está solo, que está acompañado. Entonces, eso precisamente es la radio. Ahora, tener esa conexión con la gente es para mí lo más importante en este caso con este medio de comunicación que es la radio, poder transmitir o poder ser ese cable de conexión entre la persona que está escuchándonos y quiere transmitir su necesidad ante la persona que puede ayudarle a esta persona que está escuchándonos a saciar, por utilizar un término, esa necesidad. Entonces yo creo que lo importante en este caso de la radio es que se pueda cumplir el rol de ser una conexión entre el oyente y la persona que está en la radio y la persona que puede ayudar a resolver un problema al oyente. Eso significa ser generadores de opinión. Exactamente. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer. Yo creo que en el tema de ser generadores de opinión, primero, evidentemente, respecto a la opinión que queramos emitir sobre un tema en particular, para mí lo más importante es tener cuidado. Uno. Segundo, si conocemos, investigamos, indagamos bien el tema del que queramos emitir una opinión, tener ese conocimiento, esa educación o autoeducación para poder emitir una opinión, porque a veces creemos que tener un medio de comunicación o trabajar en un medio de comunicación es opinar y decir lo primero que se me venga a la cabeza u opinar porque una persona me dice lo siguiente. Yo creo que es importante opinar sobre un tema en particular porque una persona me dijo esto o aquello. Para mí lo importante antes de emitir una opinión es investigar. Así es, hablemos un poco de los contenidos que se generan en Radio Lumán. Usted hablaba hace un momento de algo muy importante que es la creación de reporteros comunitarios. Nos gustaría obviamente que nos comente esa experiencia y cómo lograron que obviamente en este caso sus oyentes se identifiquen con su propuesta comunicacional, es decir, y es de conocimiento público que ustedes tienen mucha incidencia en el sector en donde tienen la cobertura de Radio Lumán, es decir, si en Radio Lumán mencionan que hay que hacer un llamamiento a que todas las comunidades salgan a algún lugar, salen automáticamente. ¿Cómo lograron eso? Bueno, uno mismo tenemos esa responsabilidad, esa voluntad de valorar también a nuestros comuneros, a nuestros presidentes de las comunidades. A veces nosotros mismos un poquito hemos estado alejados también de las comunidades, entonces mi idea, mi trabajo ha sido así, visitar también a las comunidades. A veces de ellos mismos, claro, donde llega la señal, entonces ellos mismos nos felicitan también porque nosotros estamos haciendo un radio comunitario, una noticia comunitaria. Entonces, y nosotros a veces sentimos muy agradecidos de parte del presidente de las comunidades, porque siempre nos han dicho, la primera radio que nos visitan en las comunidades, ni una radio ni televisores que no han visitado, entonces eso nos han dicho. Entonces a veces con esa información nosotros sentimos orgullosos, porque, y eso también usted sabe que en el pueblo Quichua Otavalo existe aproximadamente 120 comunidades. Entonces todavía nos falta un poco visitar también. Creo que durante estos 2 años yo creo que todavía nos falta visitar, creo que hemos visitado unos 80 comunidades, los demás comunidades todavía nos faltan. Así es, por si usted me permite una pregunta, justamente en el sector de Otavalo, la radio también se creó en relación a sectas religiosas, es decir, la comunidad Bahá'í creó su radio, la comunidad evangélica creó su radio. ¿Usted considera que eso les potenció, fue positivo, fue negativo para el hecho de que se generen estas propuestas comunitarias? Para mí, yo cuando era chiquito, yo sabía escuchar la radio Bahá'í porque para mí ha sido positivo, ¿no? Porque hablaba en el idioma quichua, entonces eso era muy importante. Independientemente del credo. Claro, entonces y eso a mí también me decía tal vez
¿quién hablará? ¿Quién estará atrás del micrófono? Entonces eso sabía decir, imaginaba, ¿no? Cómo es la radio. Entonces ponía música andina, yo me acuerdo música cayambeña, bueno, muchas cosas hacían, ¿no? Entonces para mí la radio Bajay ha sido positivo también a las comunidades. Tal vez de eso mismo yo también decía, bueno, yo también no me imaginaba que yo iba a ser un locutor, un reportero de la radio. Entonces tal vez para mí era otra actividad de trabajo. Entonces, y gracias también a los compañeros quienes estuvieron también, quienes empezaron también el proceso de la radio, me invitaron. Entonces ahora estoy aquí, aunque para bien o para mal, pero yo creo que sí ha sido positivo también la radio, algunas radios comunitarias de aquí de Otavalo. Permítame una infidencia, ahorita en esta entrevista lo que más veo en ustedes es cuando menciono la palabra radio es como que se prende, hay una chispa en sus miradas y eso reconforta saber que las personas que nos dedicamos a este noble oficio que les damos yo de la comunicación, aún nos mueven otro tipo de sentimientos, ¿no? Sí, ustedes consideran que la radio es eso, yo les decía, pasión, es sentimiento, y sobre todo, ¿cuál es la responsabilidad que tiene usted como radiodifusor? Bueno, para mí la responsabilidad es fortalecer lo que es la identidad cultural. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Y al futuro nosotros pensamos llegar a los 4 pueblos. Usted sabe que aquí existen 4 pueblos, de pueblo Otavalo, pueblo Cayambe, pueblo Natahuela y pueblo Caranqui. Entonces, eso nosotros queremos fortalecer en la parte cultural, en la parte de identidad, en la parte vestimenta, en todo lo que se ve también en la vida cotidiana. Entonces, esa es la visión también nosotros que tenemos y también al futuro ampliar una radio a nivel Imbabura. Muy bien, muchísimas gracias. Con esto finalizamos este primer bloque de Visión Universitaria, amigos televidentes. Del tema que esta noche se está analizando, sin duda alguna, genera muchos compromisos, muchos conocimientos y sobre todo mucho debate, y es importante que usted converse en su casa. Estamos analizando el tema del Día Mundial de la Radio, su incidencia, cuáles son sus proyecciones y cuál es la diferencia entre una radio comercial y una radio comunitaria. A continuación les invitamos a que observen el siguiente video acerca de la historia específicamente de la radio acá en Imbabura. Siga con nosotros en su programa Visión Universitaria. De la información proporcionada por Hernán Yaguana Romero, antes de que se oficialicen las primeras emisoras de radio, hubo algunos experimentos de emisiones de señales sonoras en varias provincias del país. Si bien no existen fuentes concretas de que den cuenta de ellas, sobresalen las iniciativas de Radio París de Guayaquil y la Radiodifusora Nacional de Quito. Considero que la incidencia de la radio, más allá del locutor o de quien lo represente, ha sido el mensaje y lo que han ido haciendo estos hombres que han estado ligados a la comunicación radial, ¿no? Dando esa imagen a la radio. Así podemos darnos cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente que salió de la provincia de Imbabura, hizo historia en otras partes de nuestro mismo país o en otra parte y son imbabureños. Esa es una incidencia positiva. En la provincia, Radio La Voz de Imbabura comenzó a tener presencia en el dial a partir de mayo de 1935. La emisora nace como iniciativa del ibarreño José Aurelio Gómez, quien desde que conoció el invento de la radiodifusión siempre estuvo experimentando con los aparatos electrónicos. Al no existir receptoras de señal entre los habitantes de la ciudad, de poco sirvió, según los relatos históricos. Los primeros llegaron recién en 1938. Fue por ello que la emisora La Voz de Imbabura se le atribuye la creación oficial en 1938 y no en 1935. Transmitir mensajes positivos. Lo mejor para mi persona ha sido de compartir gratos momentos con la ciudadanía a través de esto, de lo que ha sido la radio. Lo mejor, informar desde exteriores, en transmisiones deportivas, en los noticiarios, bueno, vivir muy de cerca y vivir con los protagonistas, estar allí en los momentos que se ha dado el acontecimiento. Yo creo que eso nos ha hecho vivir y por eso es que llevamos en nuestra sangre la radio. Yo creo que es nuestra segunda novia, nuestra segunda esposa, nuestro segundo hogar, donde si salimos de la casa, vamos a la otra casa que se llama la radio.
Su programación básicamente estuvo constituida por música nacional, uno que otro disco de bandas musicales extranjeras, junto con escasos anuncios que hacían los locutores. Para la compra de algunos de los equipos, caso concreto del micrófono, se hizo una colecta pública, señala Álvaro Sanfélix en su obra pública en el 2002. A continuación, detallamos algunas de las radios que fueron las precursoras en Imbabura. Radio San Miguel de Ibarra, 1956-1957, Radio Ibarra, 1957, Centro Radiofónico de Imbabura, 1958, Radio Continente, 1963-1990, Radio Imperio, Radio Otavalo, 1963, Radio Colosal, 1968-1972 y Radio Suceso, 1977. Gracias, seguimos en su programa Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. El mismo se genera aquí, en la Universidad Técnica del Norte, a través de sus medios públicos, UTV, televisora universitaria, conjuntamente con Radio Universitaria. El tema que se está analizando esta noche es el Día Mundial de la Radio. Obviamente ya se une a nuestro panel de invitados Luis Viteri, conocido radiodifusor acá de la provincia de Imbabura, y también nos acompaña Mónica Vaca de Radio Tu Generación y Radio Caricia en este bloque. Sobre todo, bienvenido, gracias y un gusto tener en este espacio, Luis. Pablo, muy amable, muchas gracias a usted, al personal y al canal que se han permitido para celebrar esto que no he conocido, que el 13 de febrero, con tantos años, se celebra el Día de la Radio. Imagínese. Y me encanta estar con el panel así, con tan distinguida dama, que en realidad ha hecho la expresión de lo que he podido observar y escucharle y mirarle. El asunto de que la radio sí es una pasión que hay que llevarla con mucha responsabilidad, con mucho criterio, con un sentido humanístico, que es la parte importante que se da, porque habría que hacer una relación de cómo ha venido la transformación de la radio, y eso me agrada porque a la par que veo a la gente de las radios comunitarias y en un proceso que se dio de dar a comunitarias inclusive los equipos, decía, a mí me costó un año trabajar para comprar un micrófono Shure de 80 o 100 dólares. Hay una diferencia bastante distante, el asunto de pregonar, el asunto de equidad. Si a uno se les damos todos los equipos, la radio privada no. Y no es que estemos... Bueno, es que los fines son diferentes, ¿no? El fin de la radio comercial es generar también recursos económicos, o no existe diferencia en cuanto a los comunitaria fines. también ahora, ¿no? Claro. Pero hay diferencia, ¿no? La diferencia está precisamente en el enfoque de que hay que educar, formar, entretener. ¿Educar qué? Formar el espíritu, educar el espíritu para tener una comunicación, que es la parte importante de la radio. La radio se origina para mí en la comunicación, y la comunicación se sustenta en un diálogo, que hay que tener madurez. Por eso admiro mucho a la gente que no puede hablar, pero se comunica. En la radio tenemos el privilegio, agradeciendo a Dios, de estar intercomunicados, a propósito, ¿no es cierto?, de poder expresar lo duro es en el manejo de aquello, de que tiene que ser lo que he citado con mucha responsabilidad, para no afectar, sino más bien para orientar y procurar apoyar. Así es, justamente en el video observábamos en sí cómo surgió acá la radio en Imbabura, cómo fueron los primeros pininos que se refiere, cómo fueron los precursores de la radio, la escuela de formador de locutores. Pero a mí me veía datos de Arcotel y me llama la atención y me gustaría su análisis. Les mencionábamos que aquí a nivel país hay 1085 radios, de las cuales 855 son radios comerciales, de las cuales 191 están al servicio público y 39 son radios comunitarias. Acá en la provincia de Imbabura hay 40 radios comerciales, 5 radios comunitarias y obviamente radios públicas. Mónica, ¿usted considera que con 40 radios es factible hacer radiodifusión aquí en Imbabura? Bueno, yo creo, y en la ley de comunicación está clarísimo que debería haber una división o una repartición más equitativa de las frecuencias de radio, ¿no? Me parece que es 33% en radio pública, en radio comercial, 33% radios públicas
y 34% me parece que es para radios comunitarias. Entonces, evidentemente eso, con los datos que usted nos acaba de dar, Pablo, eso no está cumpliéndose, evidentemente. Entonces, ahí yo creo, ¿cuál es el espíritu de tener una radio? O sea, ¿cuál es el objetivo de tener una radio? Mi objetivo es comunicar, mi objetivo es, como dijo el licenciado, educar, formar, entretener. Mi objetivo es comercializar este medio de comunicación para que sea un objetivo de medio de sustento, o cuál es mi objetivo de tener radio. Entonces, partiendo desde ahí, lo que el anterior compañero acotaba y decía que antes en la comunidad, en Otavalo, no había una radio que tenga esa penetración como está teniendo Radio Ilumán, que están las personas de ahí, escuchan, saben que hay este medio de comunicación, esta radio, y a la que le pueden llegar a decir, sabe que yo necesito esto, y podrían de alguna forma, como yo decía en el bloque anterior, ser esa conexión entre el oyente y entre la autoridad, si es que fuera la necesidad en el caso de requerir una obra de la autoridad. Entonces, para cumplir con esto, yo creo que debemos partir desde qué objetivo tengo para tener una radio. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero hacer con la radio si yo quiero tener una radio? ¿Quiero entretener? ¿Quiero formar? ¿Quiero educar? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero lucrar con la radio? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Se puede lucrar con radio, Luis? Todo objetivo de inversión tiene que tener esa meta, indudablemente, ¿no? Eso no podemos decir. No estamos diciendo que sea negativo, ¿no? O sea, no. Ojo. Pero cuando se habla del asunto cuantitativo en radio, la gente que tenemos el desarrollo de privacidad, de empresa privada, tenemos miedo de que se nos dañe el equipo en la montaña, porque tiene que venir el técnico de Guayaquil o de Quito, y ahí no hay comunidad para hacer cuota, inclusive para hablar del asunto comunitario. Tenemos que ir al banco para que nos fíen, porque los repuestos existen. No es lo mismo que la radio comunitaria, no es lo mismo que la radio pública en el caso, porque hay un presupuesto, ¿no es cierto? Y esa es la cruda realidad. Entonces, buscar el asunto de que es rentable o no rentable una radio, tendremos que analizar varios factores para mirar aquello, ¿no? Obviamente que se busca que se automantenga el medio, más cuando hay el asunto legal innovado ahora de que tiene que afilar al trabajador, de que no hay trabajo por hora sino medio tiempo y tiempo completo. Pero ¿dónde está el trabajador que lo haga lo que yo quiero? Hay, con mucho respeto, mucha gente, entidades universitarias que están formando a elementos para que se preparen para aquello, pero siempre será muy importante fusionar el asunto empírico con el asunto de la gente que viene. Yo suelo decir, aprendo de la gente que sale de las aulas universitarias, y procuramos hacer un equipo para mejorar la calidad de producción radial, para buscar caminos precisamente que lleven a la satisfacción, a la educación, a la pasión, al entretenimiento, y naturalmente que haya el asunto. Usted acaba de topar un tema muy importante, la profesionalización. Justamente a raíz de la implementación de la Ley Orgánica de Comunicación, obviamente hubo muchas instituciones aquí en el país que se dedicaron a emitir los certificados por competencias. Obviamente los profesionales de la comunicación que estaban durante algún tiempo, que obviamente tenían que demostrar que trabajaban en radio, les pedían una certificación del dueño de la radio, algunos productos comunicacionales, tenían que tener esta certificación para obviamente mejorar sus condiciones laborales, obviamente, porque sí se mencionaba que en todos los medios de comunicación, ahorita estamos este día analizando el tema de la radio, existía precarización laboral. Me quisieran comentar si eso es verdad o simplemente no, o sea, existían todas las condiciones favorables para ejercer la radio. Bueno, precarización laboral, como usted lo dijo, Pablo, yo trabajo aproximadamente 15 años en radio, y quiero decir que antes las reglas o las condiciones eran otras. O sea, tomando en cuenta que debió haber sido un tema de presupuesto, no con esto quiero decir que estaba bien o estaba mal, ¿no? Pero debió haber sido un tema de presupuesto, pero las condiciones eran otras. A quienes nos gusta mucho hacer radio, creo que hasta cierto punto aceptamos esas condiciones porque nos gusta hacer radio. Entonces, ventajosamente con el tiempo han ido cambiando las cosas, han ido, yo creo desde mi punto de vista, mejorando las cosas, y ahora la gente que trabajamos en un medio de comunicación, en este caso la radio,
tenemos mejores condiciones laborales para trabajar y desarrollar nuestro trabajo, nuestro conocimiento en un medio de comunicación. Que todavía haya en la actualidad esa precarización, como usted lo dijo, Pablo, desconozco yo si todavía hay o no hay. Claro, ¿por qué usa ese término? Porque obviamente en el informe que hubo sobre la auditoría de las frecuencias de los medios de comunicación, esta comisión que auditó a los medios mencionaba que sí existía precarización laboral. No hablaba casos específicos, no digo de Imbabura, sino a nivel país, en donde obviamente los trabajadores de la comunicación no gozaban de las condiciones mínimas para su ejercicio profesional. Pablo habla de la temática que es Voz Populi, ¿no es cierto?, de la empresa televisiva, por citar el caso Pública. Y en verdad me llamó la atención de que habiendo gente que trabaja al interior no esté afiliada, no tenga su rol que corresponde, ¿no es cierto? Procuramos nosotros a la medida de posibilidades asignar el tiempo completo, el medio tiempo, de acuerdo a las circunstancias. Eso lo hacemos las radios responsables. Así es. Y cuando no lo podemos, buscamos el mecanismo, porque hay una circunstancia de lo que enfocaba Moni, en el asunto de que las condiciones antes eran diferentes. El caso particular, por ejemplo, las condiciones tan especiales que en mi caso tuve que llevar a un compañero que trabajaba conmigo, ya no está, a decir al Ministerio de Trabajo, de Labores, que por favor no quiere afiliarse. Se reía porque decía, es el primer caso que viene el patrón a reclamar ese particular, y eso fue realidad. Y él tenía razón, porque él decía, yo me echo esta cantidad y hemos llegado a un arreglo y gano más de lo que me pague el sueldo básico. Ojo con ello, así es que no hablamos del término que había mencionado, ¿no es cierto?, de ser precario en el asunto, sino de la conveniencia también del trabajador. Eso ocasionó a romper la relación, dijo, no, yo me voy a otra radio que me da como antes me daba usted, ya no quiero estar aquí. La otra radio cumple o no cumple, no sé, pero yo cumplía con él, afiliándole al seguro y eso no le gustó. Cosas especiales que se dan, ¿no es cierto? Hablemos un poco, ya hemos avanzado bastante, el tema de la programación. ¿Cómo se decide qué tipo de programación es la que quiere escuchar la gente? Obviamente se ha hecho una investigación muy a priori acerca de estas 40 radios, ¿cuáles tienen espacios informativos, por ejemplo? ¿Cuáles tienen espacios de opinión? No son todas. Más bien las radios se han abocado mucho al tema de hacer programas de deportes, programas de farándula, musicales, obviamente, y programas de tipo variedades. Es decir, he visto que hay gente que adivina, gente que lee también cartas, tarot. Sí. Entonces, eso obviamente pasa en todos los medios, pero ¿cómo hace usted, por ejemplo, cómo hacen ustedes para generar esos productos en cuanto a la programación? Partir de con qué elemento cuenta para hacerlo. Con ese elemento hay que sesionar para ver hacia dónde se va, pero ¿qué elemento está preparado? Desde luego nadie nace sabiendo, ¿no es cierto? Pero este es un camino que en cierta forma se detuvo por el asunto de la ley. Yo le voy a poner un caso contrario al asunto del planteamiento. Vinieron dos elementos profesionales, con mucho cariño y mucho respeto, para hacer, como dice el compañero, reporteros. Y vino un señor de Ambato, que era carpintero, se puso una carpintería a un lado de Atuntaqui, y entre los tres el mejor reportero fue el carpintero. Me trajo 10 notas bien hechas, bien editadas. Su experiencia en Ambato adquirida era la que valió más que un nivel de preparación. Entonces, esta cuestión se tiene que tomar con mucha delicadeza y decir, sí, ¿qué vamos a hacer? Son profesionales, sí, es que la ley me dice, ¿cuánto va a pagar? Sí, pero ¿qué es lo que sabe hacer? La radio no es tan simple cuando se depende de un presupuesto que tiene que funcionar de ingreso para poder tener reciprocidad con el trabajador. Yo me permitiría decir que en cierta forma la ley nos detuvo en el desarrollo. Hoy la radio se ve. Luis, yo tenía una inquietud acerca de cómo se genera la programación en las radios. Obviamente usted en su medio de comunicación, ¿en base a qué genera la programación de los productos comunicacionales? Hacer la reunión con personal es importante para ver. Se ha hablado sobre el asunto de la radio y Moni ha hecho una observación bien importante. La radio tiene que ser evolutiva. Yo en los tránsitos de años que los tengo sobre mí, siempre me baso con espíritu muy juvenil y respeto mucho lo que tengan la decisión del elemento joven, porque hay que estar acoplado a la tecnología. Esta es la parte importante. Cuando uno puede decir, me encanta la música romántica, los boleros, sí que es anticuado en cierta forma para un sector, no puede ser anticuado para otro sector.
Por ello siempre prevalezco que la radio tiene que ser multifacética. Puede ser que esté equivocado cuando la gente dice hagamos la programación, rectifiquemos la programación, pues depuremos la programación, me reúno con la gente y la gente es la que determina el consenso general, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Con esto también ya concluimos este bloque, amigos televidentes. Les invitamos a que observemos el siguiente video y siga con nosotros aquí en su programa Visión Universitaria. En el 2011, durante la 36ª Conferencia General de la UNESCO, se proclamó al 13 de febrero como Día Mundial de la Radio. De este modo, plantea la oportunidad de que al menos una vez al año analicemos su contribución al debate democrático a través de la información y la interacción con la audiencia. En 2018, el Día Mundial de la Radio celebra su 7º aniversario y por ello la UNESCO invitó a todas las emisoras de radio a unirse al acontecimiento, opinando sobre su aporte a la diversidad, la paz y el desarrollo. ¿Por qué el Día Mundial de la Radio? Hay que considerar a la radio como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejanas y a las personas vulnerables como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes y los pobres, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes. La radio desempeña asimismo un papel importante y específico en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro. Por otra parte, los servicios radiofónicos de la radio están experimentando cambios en el contexto actual de convergencia de los medios de comunicación y adoptan nuevas formas tecnológicas como la banda ancha, los teléfonos celulares y las tablets. El 14 de enero de 2013, la Asamblea General aprobó formalmente la proclamación de la UNESCO del Día Mundial de la Radio en su 67ª reunión. La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución adoptada durante la 36ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, proclamando al 13 de febrero el Día Mundial de la Radio. Gracias y continuamos con su programa Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad, amigos, amigas. También nos puede seguir a través de Radio Universitaria en su dial 101.1 frecuencia modulada. El tema que estamos analizando en esta noche es el Día Mundial de la Radio. Y en este último bloque, obviamente, vamos a enfocarnos acá en la provincia de Imbabura y medir cuál ha sido la incidencia de la radio acá en la provincia de Imbabura. Los invitados que tuvimos en esta noche, amigos televidentes, fueron Segundo Cabascango de Radio Ilumán, una radio netamente comunitaria. También nos acompaña Mónica Vaca de Radio Tu Generación y Radio Caricia, y Luis Viteri de Radio Imperio. Mónica, obviamente, podemos decir que la incidencia de la radio en Imbabura ha sido positiva. En general, estimo que sí. En general entiendo que sí ha sido positiva la incidencia de la radio en Imbabura, tomando en cuenta que hay aproximadamente 40 radios en la provincia de Imbabura. Y si usted le pregunta a la gente el conocimiento de los nombres de estas radios, rápidamente van a darle referencia de alguna o de todas ellas. Entonces, yo entiendo que es positiva la incidencia de la radio en Imbabura. Yo creo que la gente de Imbabura le gusta todavía, y gracias a Dios, digo yo, escuchar radio, sentirse acompañado con la radio. Entonces, lo importante de esto, insisto, es ir innovando. Vamos innovando, vamos evolucionando, vamos a la par de la tecnología, porque la gente ahora atados a redes sociales, estamos con el tema de que si no te veo en una transmisión de Facebook, no te puedo escuchar o no te puedo mirar. Entonces, yo digo que sí, es positiva la incidencia de la radio en Imbabura. Ahora, indudablemente que acotando lo que dice Moni, es importante que la radio tiene que estar, lo que se ha citado, actualizada. Y voy a aprovechar la oportunidad de esta reunión aquí, que una vez más agradezco. Hay una concepción equivocada del manejo de redes. No se puede descartar las redes, aclaro. Pero hay una concepción equivocada. Y lo digo con datos, no voy a poner nombres, de una entidad de aquí respetada. Dijo Luchito, no le agradezco su buena voluntad, pero ¿para qué si tengo las redes sociales?
Imagínense tantos que somos, más los alumnos y todo lo demás. Efectivamente, a la tarde me llamó, había 38,000 visitas. Al otro día tenía 78,000. De eso que vaya solamente al escenario un porcentaje X, yo creo que va a tener unos 3,000, 4,000 asistentes al evento. Fueron 200. La radio no puede descartarse sin las redes sociales, y las redes sociales tienen que ir a la par con la radio. Ahí está el asunto, lo que refiere Moni, de actualizarlos la radio. Es la parte, pero también la concepción, inclusive del mercado, dice, ¿para qué? Yo me he topado con los casos, ¿para qué puedo yo, si yo tengo el Facebook para mirar? Sí, pero la misión de la radio, ahí viene lo que he planteado, es educar. Si nosotros dijéramos, solamente miremos por el Facebook el partido de la selección ecuatoriana, no hubiéramos tenido los representantes de mi país, que son del Valle del Chota, sin tener fútbol profesional de la Serie A, nos representaron a nivel de Ecuador la primera selección que clasificó un mundial, y cuando habla con ellos dice, yo sí escuchaba la radio cuando tenía 8 o 10 años, lo que pasaba al compañero de la radio comunitaria, y llegó a ser prácticamente el reportero, inspirado en ¿qué? En la radio. Y la radio es tan beneficiosa de que alguna vez se hace un programa de orientación. Recuerdo en la radio puse una vez una mención, un poema que es del águila, que no debe estar entre las gallinas, y el águila, eres águila, tienes que volar, y me llamó una señora que había tenido su accidente, se recuperaba en Ambuquí, y lloraba y me decía, este rato mi hijo que se dedicó a tomar, se levantó y dijo, yo también soy un águila, por escuchar la radio, y voy a recuperarme. Se recuperó. Como que falta esa radio de antaño. Yo recuerdo las historias de Calimán, por ejemplo, hace más de 30 años, claro, que obviamente nos criaron con esas historias, con las radionovelas. ¿Ustedes consideran que obviamente la radio ha ido girando de acuerdo a cómo evolucionan las sociedades? Mónica ha dicho muy acertadamente que se debe ir de la mano lo que es la concepción de hacer radio con el tema de las nuevas tecnologías. Claro. Pero los contenidos para la web son diferentes que los contenidos que manejamos para radio como para televisión. ¿Usted considera que obviamente hace falta mayor conocimiento a las personas que hacen radio? Porque no es lo mismo hacer una conexión vía streaming o subir en redes sociales que lo que estoy haciendo en la radio como tal. Yo creo ahí, Pablo, que es importante que, o sea, insisto, en el principio cuando empezábamos este foro, esta entrevista, este conversatorio, en que la radio tiene que ser la pasión de uno, porque ¿qué saco yo si tengo que trabajar en radio porque no tengo más que hacer? Entonces, cuando uno siente esa pasión, ese gusto por la radio, uno le va buscando, rebuscando y dice, a ver, mañana voy a entrevistar, voy a hacer esto, porque seguro, si yo fuera oyente, yo quiero escuchar esto. Si yo que soy madre de familia, yo quiero que me comenten de este particular. Entonces, yo creo que es ir primero con el gusto de la radio, hacia la radio, la pasión por la radio, hablar de temas positivos que a la gente sabemos que le está gustando. Cuando uno está en el programa y dice, a ver, yo quiero, a mí me gustaría estar escuchando esta canción, y uno automáticamente dice, sí, efectivamente, le gusta a la gente eso. O sea, por eso es que es importante partir del tema del gusto y qué es lo que quiero comunicar o qué es lo que quiero decir en la radio. Si yo tengo un programa de entretenimiento o un programa musical o un programa de formación, de educación, eso es lo que quiero. O sea, quiero que mi público objetivo sea al señor o la señorita que le gusta noticias, quiero que mi público objetivo sean los padres o madres de familia, los estudiantes, ¿cuál quiero que sea mi público objetivo? Desde ahí se debe partir para el tema de hacer radio. Una de las cosas que ha mencionado Moni es bien importante, pasión por la radio. Alguna vez un compañero decía, va a venir a la radio, no se vaya a atrasar porque voy a salir a trabajar. ¿Va a venir a trabajar a la radio? No, si la radio es mi pasión, si la radio es entretenimiento, si la radio es de eliminación de estrés, la radio es un gusto, la comunicación con la gente, hoy va a venir fulano de tal, se disfruta de la radio. Este aspecto es muy importante, siempre ha recalcado Moni este particular, porque tiene que tener adentro, no es el hecho de que tenga y quiero trabajar y cuánto. Alguien decía, primero no es el dinero, primero es la pasión para formar, y de ahí viene por añadidura lo demás. Esto es el asunto de hacer radio. Y claro, con los cambios que ha habido, indudablemente es importante que cada quien vayamos aprendiendo de los elementos jóvenes, ¿no es cierto? A manejar el celular, que no sé todo,
a manejar el asunto de equipos, que es una verdadera historia de hacer radio, y buscar la manera de cómo estar junto al público. Una cuestión que vale acotar, y en ello Moni le estaba esperando que lo diga, porque lo ha dicho con toda la expresión, porque es una muy buena profesional de la radio, indudablemente. Toda la pasión tiene que ser con un aditamento bien importante: el respeto y la alegría valen en radio. Así es, ya para ir finalizando y sobre todo agradeciéndoles, me gustaría un punto de vista de cada uno de ustedes. No todas las personas estamos hechas o están hechas para ejercer este hermoso oficio que es el de comunicar. Y me gustaría que se dirijan a las cámaras y qué significa para cada uno de ustedes haber vivido un año más. Usted, Luis, mencionaba, hago tantos años radiodifusión y no he sabido que el 13 de febrero ha sido el Día Mundial de la Radio, entonces va a quedar para la anécdota. No, pero me gustaría que se dirija a la gente y le diga, para mí, Luis, hacer radio significa esto. Comenzamos con Mónica, con Luis, y muchísimas gracias por haber asistido a este espacio, Visión Universitaria. Bueno, voy a empezar yo y antes que nada quiero agradecer, Pablo, la invitación a toda la gente que labora en este prestigioso medio de comunicación y por supuesto a toda la comunidad de la Universidad Técnica del Norte, sus docentes, autoridades y estudiantes. Por supuesto a los colegas que también estuvieron en este foro, en este conversatorio. Indudablemente el hacer radio tiene, como insisto, tiene que ser ese bichito que a uno le pique en algún momento, y cuando se es joven, cuando se es adolescente, se anhela estar en aquel lugar. En mi caso yo he podido cumplir ese sueño y la verdad que agradezco muchísimo a Dios y a las personas que en el camino me supieron dar esta oportunidad de hacer radio. Yo tengo mucha gente a la que agradecer que me dieron esa posibilidad, esa oportunidad, aún con el miedo y los nervios de la primera vez de estar frente a un micrófono, frente a una consola, sabiendo que alguien nos está escuchando y que podríamos ser incluso objeto de crítica. Sin embargo, han sido todos estos años, aproximadamente 15 años haciendo radio, y la verdad que esto no lo cambio por nada. Yo digo, incluso a manera de broma, digo, ni por el matrimonio lo cambiaría a hacer radio. Así que no lo voy a cambiar. Y la verdad, decirles a las personas, a los que se están formando en la profesión de comunicadores sociales, primero encuentren si realmente hay un gusto por hacer radio en este caso. Si hay ese gusto, si hay ese bicho, sigan ese instinto, sigan esa corazonada, porque esto es una cuestión de corazonadas. Y si es que es así, yo los felicito y los motivo para que continúen. Es difícil, complicado, muy difícil, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, Luis. Qué bonito, ¿no? Cómo va aprendiéndose de gente joven que hace radio, ¿no? Y de mi parte yo quiero agradecer también, obviamente, a la entidad universitaria, a sus autoridades, a ustedes, que me encanta, les envidio estar tras de las cámaras, que me gusta, que todavía no lo he practicado, cuando me den oportunidad para ir aprendiendo de ustedes. Pero hablando de la radio, en realidad quedan convocados, invitados cordialmente para el camino abierto de determinados medios de comunicación. Requerimos del servicio que tiene cada uno de los profesionales que van saliendo de la radio. Me hace acuerdo de la casetera, me hace acuerdo de la cartuchera, me hace acuerdo de la cinta magnetofónica, lo que me ha permitido el mundo. Y compartir con ustedes es bueno, no quiero ostentar, pero lo que más me agrada a mí es que algún rato, creo que de andar en Madrid, hice una transmisión de la Vuelta a la provincia de Imbabura dando manivela al teléfono. Hoy ha cambiado tanto que nosotros queremos aprender de los nuevos jóvenes profesionales. Queda cordialmente invitados para que lo hagan. Hacer radio implica precisamente aquella pasión que es importante, con respeto, con alegría. Dar alegría a través de la radio, qué satisfacción. Yo le entiendo lo apasionada que es, porque también tengo la misma pasión de hacer radio. A mi manera, en lo que Dios me ha permitido, imagínense que iba a pensar, hasta me tocó hacerme disque relator, lo que me ha permitido, obviamente como motivación, conocer a Alemania en el Mundial, que esto puede llegar cualquiera de los eventos que están atrás, buscamos para abrigarles, decirles, vengan, aprendo de ustedes, aprendan de lo poco que sabemos, y hacer radio significa lo que ha dicho. Dios le pague a Dios. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, no me queda más que agradecer a los invitados que tuvimos esta noche, amigos, amigas televidentes. Estuvo con nosotros Segundo Cabascango de Radio Lumán. También contamos con la presencia de Luis Viteria de Radio Imperio y de Mónica Vaca de Radio Tu Generación y Radio Caricia.
El tema que abordamos sin duda alguna ha generado muchas alegrías, sobre todo por el tema de la pasión por hacer radio. Y no solamente radio, sino los diferentes medios de comunicación, a las personas que se dedican a la prensa escrita, a la televisión, incluso a las redes sociales. Para este oficio hay que tener mucha pasión, mucho amor y sobre todo todos los días seguir aprendiendo. No me queda más que agradecerles y no se olvide de seguir su programa Visión Universitaria todos los días sábados a partir de las 20 horas con 30 minutos y su reprise el día miércoles a la misma hora. Conmigo no me queda más que agradecer y como siempre, discutan y debatan estos temas en familia. Gracias, hasta una próxima oportunidad y un fuerte abrazo.